En La Primera Voz, toda la actualidad de la información. 7 de la mañana, 6 minutos. Damos los muy buenos días al doctor Amílcar Acosta, el ministro de Estado, el senador de la República, una de las personas destacadas del Caribe colombiano, a quien saludamos en esta mañana del martes 30 de junio. Gracias por atendernos, doctor Amílcar. Un especial saludo desde Santa Marta, en La Primera Voz, a través de Vallalinda. ¿Cómo amanece? Muy bien, Milton. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a toda la vasta audiencia de tu programa. Muy bien. El objetivo de esta participación hoy es, frente a una propuesta que ustedes han enviado a los gobernadores del Caribe colombiano. Está calientico el decreto 900 que formula el plan estratégico regional. Fue una lucha de las regiones liderada por el exgobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y un grupo de personalidades del Caribe para lograr este tema de la región administrativa. Y el Caribe fue aprobado en el Congreso. ¿Cuál es la iniciativa? ¿De qué se trata este llamado a los gobernadores del Caribe colombiano, doctor Amílcar? Milton, como tú lo acabas de decir, este decreto está recién expedido de la semana anterior. Viene a reglamentar la ley de fortalecimiento de las regiones administrativas y de planificación, que fue expedida el año anterior. Y algo muy importante es que al tiempo que esa ley de fortalecimiento realmente vigorizó y diría yo que le dio vida a las regiones administrativas y de planificación, corrigiendo la plana de la ley de ordenamiento territorial que había sido expedida hace unos 3, 4 años. Y digo corrigiéndole la plana porque esa ley emasculó, realmente dejó sin oficio a las regiones administrativas y de planificación en la medida en que la privó expresamente de recursos para que pudieran funcionar las regiones administrativas y de planificación. Pues bien, esta ley de fortalecimiento de las regiones administrativas y de planificación le dio herramientas, le dio la posibilidad de que las regiones administrativas y de planificación puedan acceder a recursos, no solamente para que puedan funcionar, sino para que puedan promover el desarrollo regional. Tal como quedó establecido en la ley, en realidad ahora las regiones como tales pueden acceder a recursos del presupuesto general de la nación que no le era dado con la ley orgánica de ordenamiento territorial, permite que pueda cofinanciar proyectos de impacto regional con la nación, permite que pueda hacer o promover alianzas públicos-privadas para desarrollar proyectos de impacto regional, permite incluso que pueda presentar proyectos de impacto regional en los órganos colegiados de administración y decisión OCAD, o sea, puede acceder a los recursos provenientes de la regalía para financiar proyectos para las regiones y puede incluso acceder a crédito público. Todo esto entonces le da una gran fortaleza a las regiones administrativas y de planificación, y lo que viene a hacer ahora este decreto es ponerle dientes, es establecer ya, digamos, la hoja de ruta para que estas regiones administrativas y de planificación operen y gestionen el desarrollo regional. Y en ese contexto
es fundamental lo que está contemplado en este decreto y que ya es obligación para las regiones, darse sus planes estratégicos regionales. Y esto en la perspectiva de la pospandemia, cuando estamos hablando de la reactivación económica del país, es fundamental contar con este instrumento. Sí, y es una gran oportunidad justamente para planear el Caribe. Ese atraso que tiene el Caribe en diferentes aspectos y que va a quedar muy golpeado con toda la crisis económica que va a dejar la situación de la COVID. Esta es la gran oportunidad, doctora Amílcar, para que todo el Caribe, pero todo el Caribe integrado, logre presentar propuestas y aprovechar esas herramientas. ¿Cuáles serían los puntos básicos en su experiencia como economista, como hombre de Estado, que el Caribe debe apostarle? Milton, lo primero es lo primero. Tal vez lo que más nos motivó a enviarle esta carta abierta a los 8 gobernadores de la región Caribe, que hoy se reúnen con sus homólogos del resto del país, justamente para conmemorar este primer aniversario de la Ley de Fortalecimiento de las Regiones Administrativas y de Planificación, y nos motivó a los coordinadores del CORPES, que fuimos 5 coordinadores, empezando por Francisco Javier Daza Tovar, está la doctora Elvia Mejía, Emiro Madera, está también José Antonio Manjarres y mi persona. Estos 5 coordinadores del CORPES nos movió a enviarle esta carta abierta a los gobernadores, porque vemos con preocupación que de las 5 regiones administrativas y de planificación que hoy existen, que fueron creadas al amparo de la ley, la única que no ha arrancado, la única que no ha despegado, paradójicamente, es la de la región Caribe, que ha liderado estos procesos desde los años 70, cuando iniciamos esta brega, esta lucha por la integración y la autonomía regional. Tú fuiste o eres testigo de todo este proceso que se vivió a través de los foros costeños. Logramos primero que se crearan los CORPES a través de la Ley 76 de 1985. Luego los constituyentes de la región Caribe, encabezados por Eduardo Verano, por el doctor Rodado Noriega, por el siempre recordado Orlando Falforda y el exdirector del Heraldo. Gracias a ellos se logró introducir en la Constitución Nacional lo que era un anhelo largamente acariciado por la región Caribe de avanzar en la autonomía territorial. Nosotros hasta entonces en la Carta Política solamente se contemplaba el principio de la descentralización. En 1991, en la nueva Constitución, se avanzó al hablar ya no solo de la descentralización, sino de la autonomía territorial. Y en ese contexto es en el que se crean las regiones administrativas y de planificación. Entonces hemos visto con preocupación que la región administrativa y de planificación de la región Caribe no ha arrancado. Y si no nos avispamos, pues nos vamos a seguir rezagando. Las 4 regiones administrativas y de planificación del centro del país, del occidente, del Pacífico, del eje cafetero, han venido trabajando juiciosamente. Por lo tanto, creemos que esta es una oportunidad de cara precisamente
a esta crisis que tenemos, que no podemos seguirla afrontando aisladamente. No puede ser que cada gobernador esté jalando para su lado. Es necesario aunar esfuerzos, porque unidos somos más y somos más fuertes. Y si no ponemos a funcionar rápidamente la RAP del Caribe, no vamos a poder contar con nuestro plan estratégico regional. Y si no tenemos un plan estratégico regional, el gobierno central tiene la disculpa perfecta para excluir a la región Caribe de sus programas, de sus proyectos, de sus recursos, y sería pues deplorable dado el rezago, dada la gran brecha que tiene la región Caribe con respecto al centro del país. Y precisamente todos estos esfuerzos están encaminados justamente a buscar que esa brecha se vaya cerrando, porque es bien sabido que la región Caribe y la región Pacífica son las dos regiones del país con el mayor rezago económico y social. Y si ya nos enfocamos en la región como tal, encontramos que departamentos como La Guajira o Sucre están muy rezagados con relación al promedio de la región Caribe. No saque a Magdalena ahí, doctor. No saque a Magdalena de ese conjunto, porque el atraso de Magdalena es enorme en varios indicadores. Esta carta abierta que ustedes han firmado, que me llegó la copia ayer, ya está en poder de los gobernadores. ¿Cómo fue el proceso? O a través de cómo se le va a llamar la atención. Digamos que hace un año se sancionó la ley, pero el año pasado era un año atípico. Ya los gobernadores iban de salida, iniciaban las elecciones, el que va saliendo como que está ese pendiente de otros temas, pero los que llegaron y que los cogió la pandemia, que los ha distraído, tienen que empezar a aterrizar este tema y dinamizarlo, porque si no ya se ha perdido un año completamente y se va a seguir perdiendo el tiempo, como usted bien lo recalca, doctora Milka. Claro, y esto es tanto más urgente si tenemos en cuenta que a consecuencia de la pandemia, como bien sabemos, se tuvieron que tomar una serie de medidas como el confinamiento, como la cuarentena, y esto conllevó a una virtual parálisis de la economía, y esto ha traído como consecuencia un mayor desempleo. Estamos con desempleo, de acuerdo con el DANE, en casi el 20%, pero si a los desempleados le sumamos los inactivos, porque la definición de empleo es, desempleado es aquel que busca activamente trabajo y no lo consigue. Y en la medida en que estamos confinados, ¿quién va a salir a buscar empleo? Entonces, si sumamos a la tasa de desempleo de casi el 20%, aquellos que por estar confinados no salen a buscar empleo, estamos hablando de un desempleo que no baja del 30%. Y a esto se viene a añadir que en la medida en que se afecta el empleo, se afecta también el ingreso, pero en la medida también en que la actividad económica se ha visto afectada, pues los ingresos de las entidades territoriales, en el caso de los departamentos, los recaudos por concepto de impuestos a la cerveza, a los licores, al cigarrillo, los impuestos a los vehículos, la sobretasa a los combustibles, todos estos ingresos se cayeron. Y en el caso de los municipios, el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, también la sobretasa, se han caído. Entonces, los ingresos se han visto seriamente afectados en momentos en los que los municipios y departamentos tienen que incurrir en un mayor gasto. Entonces,
esto está abocando a los departamentos y a los municipios del país a una situación fiscal deplorable que es necesario contrarrestar. Es entendible que, como tú lo acabas de decir, los gobernadores que recién posesionados en sus cargos, les ha tocado, digámoslo coloquialmente, bailar con la más fea. Y esto incluso determinó que en pleno ejercicio para la formulación y aprobación de sus planes de desarrollo, se enfrentaron con este hecho sobreviniente que obligó incluso al gobierno a ampliar el plazo hasta el 15 del mes pasado para la aprobación de los planes departamentales de desarrollo. Pero sobre la marcha es fundamental que los gobernadores de la región Caribe se propongan activar la región administrativa y de planificación, porque ahí tienen la posibilidad de acceder a unos recursos para poder enfrentar la pandemia y la pospandemia. Y aprovecho este instante también para hacer un llamado. Y es que hay dos tareas que son fundamentales para las regiones y que las regiones administrativas y de planificación deben estar muy atentas. Me refiero a que la misma ley de fortalecimiento de las regiones administrativas y de planificación facultaron al gobierno para que integrara una misión de descentralización. Esta misión de descentralización tiene por objetivo estudiar propuestas para el fortalecimiento de las transferencias que hace el gobierno nacional a las entidades territoriales a través de recursos de la nación que le llegan a los departamentos. Y de la misma manera se creó a través de la reforma tributaria, mal llamada de ingresos, le dio también facultades para crear una comisión para que haga propuestas al Congreso, de igual manera que lo va a hacer esa misión en relación al Sistema General de Participaciones. Esta otra comisión deberá hacerle también sus recomendaciones y sus propuestas al Congreso de la República para el fortalecimiento de los tributos territoriales, porque valga decirlo, de 1990 hasta el año pasado se han aprobado en el país 17 reformas tributarias, una reforma tributaria cada 18 meses. Mas, sin embargo, todas, absolutamente todas esas reformas tributarias que se aprobaron fue para arbitrarle recursos a la nación. En ninguna de ellas se previó arbitrarle recursos a las entidades territoriales. Entonces, fortaleciendo el Sistema General de Participaciones, como se espera lo recomiende esta misión de descentralización, que ya decía, fue creada a través de la Ley de Fortalecimiento de la RA, y la comisión de expertos que ya está estudiando propuestas para ser presentadas al Congreso en relación a los tributos territoriales, es la manera como puede robustecerse las finanzas territoriales. Y para ello es necesario tener una interlocución válida, fuerte, de las regiones con el gobierno nacional, porque ninguna de estas reformas va a pasar sin el asentimiento del Ministerio de Hacienda y del gobierno nacional, porque es bien sabido que el Congreso de la República
no tiene iniciativa en el gasto. Y claro, en la medida en que tengamos esa interlocución, vamos a poder tener una mayor capacidad de acordar, de concertar con el gobierno nacional propuestas que favorezcan a las regiones. Y la interlocución, lógicamente, se da a través de las regiones administrativas y de planificación. De manera que esto hace mucho más urgente que la región administrativa y de planificación de la región Caribe empiece a funcionar, porque de lo contrario no vamos a quedar en la foto, amigo Milton. Así es. Y llega el llamado de ustedes en un momento oportuno. Justamente hace un año, el 28 de junio pasado, se dio a conocer la ley, se sancionó, o sea, estamos a un año. Se ha perdido un año y no se puede seguir perdiendo más tiempo porque las necesidades están ahí. Por eso es importante y le vamos a hacer seguimiento, doctora Amílcar, a ver cuál es la respuesta de los gobernadores. Hemos conocido las posiciones y el pensamiento del caso del gobernador Caicedo frente al tema de la apropiación que las regiones deben de tener, pero también sabemos del interés de la gobernadora del Atlántico, la doctora Elsa, y de todos los gobernadores, que este es un asunto de toda la región y debe haber una pertenencia total, y este llamado es oportuno, así que seguiremos insistiendo, persistiendo en hacer el llamado y a que por fin despegue y no se pierda, no se siga perdiendo el tiempo, doctora Amílcar. Milton, y una ñapa. Resulta y pasa que el año anterior fue expedido el acto legislativo 05 del 2019, a través del cual se modificó el sistema general de regalías. Este acto legislativo debe ser reglamentado mediante una ley. El proyecto de ley fue presentado a la consideración del Congreso de la República. Pero por todas estas dificultades que ha tenido el Congreso en sus deliberaciones, afectados también por las medidas de restricción por la pandemia, no le dio trámite a este proyecto que reglamenta la reforma del Sistema General de Regalías. Pero ese mismo acto legislativo contempló que en caso dado que al mes de agosto no se hubiera expedido esta ley por parte del Congreso, y ya sabemos que no la expidió el Congreso, porque de aquí hago ya las sesiones de la legislatura pasada concluyó. Viene una nueva que comienza el 20 de julio. Y entre el 20 de julio y el 20 de agosto no es posible que el Congreso evacúe este proyecto de ley. Pues bien, contempló ese acto legislativo que en caso dado que para agosto de este año el Congreso no hubiera expedido esa ley reglamentaria, quedaba facultado el presidente de la República para expedirlo mediante decreto con fuerza de ley. Lo que le hemos pedido, y aprovecho este espacio para reiterar este llamado al presidente de la República, es que ese decreto ley reglamentario del acto legislativo 05 del 2019 no se expida sin que haya una concertación con las regiones. Y ahí nuevamente sale a relucir la importancia de tener la región administrativa y de planificación, cuyos representantes deben ser los interlocutores junto con el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, de la Federación Nacional de Municipios, para que interactúen con el gobierno nacional en procura de que la ley que se expida realmente satisfaga y responda a las expectativas que tienen las regiones en relación a los recursos del Sistema General de Regalías, que entre otras cosas son los únicos recursos ciertos que tienen departamentos y municipios para inversión. Gracias, doctora Amílcar, por atendernos en esta mañana de este 30 de junio.
¿algún mensaje final para los gobernadores del Caribe colombiano? Bueno, gracias a ti, Milton. Mi llamada, mi exhortación a los señores gobernadores es aunar esfuerzos, promover la integración regional, porque en la medida en que se integren los esfuerzos, se ganan sinergias y la misma Constitución lo prevé cuando habla de los principios de la complementariedad, de la concurrencia y de la subsidiariedad, porque hemos visto con preocupación, a propósito de la pandemia del COVID-19, que ha faltado articulación entre el gobierno central y los gobiernos territoriales. Y si a esa falta de articulación entre el gobierno central y las regiones se viene a sumar una falta de coordinación en las propias regiones, pues eso realmente iría en detrimento, iría en desmedro del buen suceso de la gestión tendiente precisamente a contrarrestar esta pandemia y que podamos salir de ella en las condiciones menos precarias posibles. Sí, sobre todo con la preocupación que tenemos de la pandemia, que en el Caribe las cifras están supremamente disparadas y sabemos de la ineficacia que hay en el tema del sistema de salud. Gracias, doctora Amílcar, por su atención, sabemos de sus ocupaciones y volvemos a conversar. Vamos a hacerle seguimiento y este llamado que es bien oportuno, esperemos que tenga la reacción de los gobernadores, porque ¿quién más interesados que ellos en que estas herramientas que otorga la ley, que otorga la RAT, se pongan realmente en práctica? Porque como usted bien lo dice, es la única posibilidad de que la región reciba recursos del sistema general de regalías y de otros aspectos, es decir, de la plata gruesa, para no depender de los tributos locales que se van a ver bien afectados, que ya están afectados y que se van a ver supremamente afectados por la crisis económica que va a dejar la pandemia. Muchos éxitos, gracias, doctora Amílcar, y feliz día. Muchas gracias a ti, Milton, y buenos días.